Muy bien, probando. Bien, ¿me escuchan? Levanten la mano, ¿quién me escucha? Muy bien. Eso me lo enseñaron en la escuela una maestra para llamar la atención. Oigan, buenas tardes a todos. Me dijeron que están de fiesta, qué padre. Ya me dijeron que han tenido varias intervenciones durante el día y espero que se hayan divertido, que les haya gustado mucho. Y hoy lo que queremos hacer es compartir con ustedes, es un programa, un video podcast que se llama Entre Curas. Todos ustedes conocen a los sacerdotes, ya saben que son una especie rara en extinción y sobre todo, a veces los conocemos en el altar, los vemos predicar, los vemos a veces dirigiendo una oración, a veces regañándonos. No, ¿verdad? No, no. Pero sería interesante conocer a los sacerdotes de una manera más personal, saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus hobbies, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, y descubrir cómo vive un sacerdote en su hábitat natural, entre otros sacerdotes. Y eso es lo que busca este programa, que los sacerdotes en confianza platiquen de algún tema en particular, para que todos podamos conocer esa parte de los sacerdotes que a veces no se ven tan fácilmente. Así que de eso se trata el programa de Entre Curas. Cuando lo quieran ver o escuchar en Spotify o plataforma de podcast, se llama Entre Curas, o en Ilumina Más, o en mi plataforma de Padre Borre, o ahí la cuenta de Entre Curas, ahí lo pueden buscar. Y el día de hoy tenemos este programa especial. Nunca lo habíamos grabado así, con gente, con público, en vivo. Así que va a ser un experimento muy padre y creo que va a ser de mucha bendición poder contar con ustedes, porque va a haber una parte donde ustedes nos pueden hacer algunas preguntas. Así que vayan afilando ahí sus preguntas interesantes y buenas para compartir con ustedes. Y bueno, pues primero, pues muchas gracias por la invitación aquí a la comunidad, por estar en esta fiesta, y gracias porque nos acompañan aquí Padre Darío, el Centro Vocacional. Ya te presentaste con ellos, pero gracias por estar aquí con nosotros. Un gran testimonio de entrega a los jóvenes y sobre todo de acompañamiento. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Padre Alfredo, aquí usted, súper famoso también, que es el párroco. Entonces, gracias también por darnos la oportunidad de estar aquí y de compartir este momento de fraternidad, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en nombre del Señor empezamos este espacio. Me dijeron que han estado hablando de la vocación, de los sueños, de la voluntad de Dios. Y a veces ven a los sacerdotes y déjenme decirles que nosotros no nacimos siendo padrecitos. Lo fuimos descubriendo. Y en ese descubrimiento, pues hay un proceso a veces complicado, a veces confuso. Entonces yo quiero preguntarle a los padres que están aquí conmigo, ¿qué cosas fueron lo que más se le dificultó a ustedes en su proceso vocacional? Cuando ustedes descubrieron el llamado de Dios, ¿qué fue lo más difícil en su proceso? Que batallaron, que les dolió, que no querían desprenderse, o qué retos con su familia, no sé. ¿Qué fue lo más difícil el inicio de su vocación? ¿Quién primero? Bueno, pues fíjate que yo estoy pagando una cuota en la pastoral vocacional porque yo no hice proceso vocacional y ahora me dedico a los procesos vocacionales de los muchachos. Yo descubrí mi vocación en la parroquia. Yo venía a los grupos parroquiales, yo participaba en las actividades. En ese entonces estaba estudiando ciencias de la comunicación y estudiaba en las mañanas y en las tardes trabajaba ahí en la oficina parroquial en el área de comunicación. Prácticamente yo era el que hacía la hojita dominical, ¿verdad? Esa era mi chamba principal. Pero cuando yo, pues en las tardes que acababa mi turno, yo iba de 4 a 8 de la noche más o menos, las secretarias ya se habían ido siempre. Y entonces, pues yo lo que tenía que hacer era salirme por la parte de atrás de las oficinas
que conectaba con la sacristía y a veces me tenía que esperar que se acabara la misa para salirme por el templo porque las oficinas ya estaban cerradas. Entonces una vez, me acuerdo muy bien, 9 de julio del 2004, me quedé a la hora santa, me confesé y después de ese momento algo pasó en mi vida que no pude pensar en otra cosa más que en ser sacerdote. Aquí va la respuesta para la pregunta del padre Borre. Cuando yo me siento muy feliz y muy llamado por Dios, pues lo primero que tenía que hacer era pues dejar la carrera, que eso no fue muy complicado para mí, porque era tan grande mi felicidad de sentirme llamado por Dios, que eso no me inquietó. Pero lo que me inquietó era dejar a mis papás y dejar a mis hermanos. Tengo 2 hermanos, que en aquel entonces uno tenía 11 años, yo tenía 19 años, y una hermana que tenía 9 años. Entonces eso fue lo que más me costó de alguna manera. Ya platicando con ellos, hace rato que hablábamos con Marco Polo, me hacía sentido eso de que pues cuando tú lo platicas con tus papás, al principio no lo entienden, pero como te conocen, lo aceptan y te apoyan. Entonces fue una pequeña dificultad, pero tuvo solución pronta. Okay, padre. Bueno, pues el podcast se llama Entre Curas. Yo tengo que decir que yo crecí entre curas y monjitas. Somos solamente 2 hermanos. Mis papás eran amigos y bienhechores de cuanto padre aparecía y cuanta monjita, congregación religiosa y todo. Entonces es un mundo que desde pequeñillo yo veía ahí en la casa. Pero el momento así clave de la vocación fue que estaba yo en un grupo juvenil, Banclar, que aquí hay un grupo de Banclar, que fundó la Beata María Inés, y me empezó a gustar mucho todo lo que se hacía, pero veía que siempre faltaba sacerdote. O sea, no había, si ahorita no hay, pues siempre han hecho falta los sacerdotes. Entonces, en determinado momento me puse a pensar, y yo a lo mejor puedo ser, ¿verdad? Pero claro, yo tenía mi vida de la facultad, estudiaba administración de empresas, tenía mi novia, Patricia, que ya teníamos un tiempito, tenía ya 18 años, fue una decisión como la del padre Darío, puedo decir una decisión express, como hago yo muchas cosas. Estaba muy contento en eso, pero decía, no hay sacerdotes para las misiones. Vamos y le platicas a la gente y luego pues pásele a comulgar. Pues ¿cómo comulgan si no había quien confesara y todo esto? Entonces la Beata María Inés, que vivía en Roma, hizo un viaje acá a México y nos dio una conferencia, una plática así como nosotros ahorita. Y cuando ella empezó a hablar de las misiones, del sacerdote, de todo esto, pues a mí me impactó y dije, de aquí soy, voy a hacer el intento. Pero lo más difícil era ciertamente solo con un hermano, ¿verdad? Entonces, como decía Darío, pues claro que piensas, oye, nos llevamos 2 años, 3 meses, entonces muy cercanos. Y luego la siguiente cosa, ¿qué le digo a Patricia y cómo le digo, verdad? Por cierto que luego me la encontré muy contenta, muy feliz en una primera comunión de su hija en un colegio, ¿verdad? Pero al momento, ¿cómo le digo, verdad? Y entonces tomar esa decisión de dejar esto. Y aparte de todo, yo soy muy inquieto, entonces trabajaba entre semana en la presidencia municipal de aquí, de San Nicolás, en Contraloría. No hacía nada, pero ahí trabajaba. Y los fines de semana con un amigo de mi padre que tenía una compañía de juguetes, de todo esto. Entonces fue muy difícil porque de parte de la presidencia, los amigos de mi padre que estaban ahí me decían, no, mira, aquí puedes llegar a ser tal cosa y regidor como tu tío y alcalde como el amigo de tu papá y no sé qué. Entonces, pues te llama la atención eso, ¿verdad? Por otra parte, el amigo de la otra compañía decía, estamos por abrir
una sección de esto en Nueva York. A mí desde pequeñillo me llama la atención Nueva York, nunca he puesto un pie ahí, ¿verdad? Igual que Japón, que me encanta y nunca he ido. Pero pensar, o sea, decía, bueno, para colmo mi papá y mi mamá muy cercanos a la iglesia y muy amigos de padres, pero mi papá sale con que estamos pensando comprarte un carro para que no tengas que usar el de tu mamá, ¿verdad? Y pues ya lo compartes con tu hermano. Entonces, todo ese mundo, ¿verdad? De comodidad, de decir, puedo crecer aquí, fue ciertamente difícil, ¿verdad? Y tuvo que llegar un momento en el que yo, frente a Dios nuestro Señor, en un día de campo que se hizo del grupo juvenil, pero que había una capillita ahí en un rancho, de esas familias que tienen a veces por ahí una capillita, tenían ahí un crucifijo y ahí fue el turning point, ¿verdad? Así el momento decisivo de decir, Señor, o todo esto o lo tuyo. Y así fue, pero ciertamente fueron meses así que sudas frío, ¿verdad? Porque no hayas que hacer, pero soy feliz después de 35 años de sacerdote. Muchas gracias. Muy parecido, fíjate que a mí también, igual que el padre Darío, una fecha en concreto la tengo yo, 19 de noviembre de 2006, 7:30 de la noche. Me acuerdo muy bien porque era terminando misa de jóvenes y también con mucha dificultad porque yo siempre digo a la gente que Dios me permitió vivir mis sueños. Yo tenía el trabajo que siempre había soñado, me pagaban muy bien, viajaba mucho, tenía muchos amigos, tenía mi novia que seguro era la mujer que siempre había soñado, súper guapa, mi amiga, en fin, la verdad es que ni mandada a hacer, ¿sí? Era modelo, era modelo también. Antes yo estaba flaquito, cabello largo, así que entenderán. Pero lo que voy es, Dios me había dado lo que yo siempre había soñado. Y de repente, saliendo de misa, descubrí el llamado de Dios que me llamaba a ser sacerdote. E igual estaba tan emocionado, como decía el padre Darío, bien emocionado. Dice, sí, yo ya quiero entrar al seminario, yo voy a entrar mañana y así. Oye, empezaron los miedos. El miedo era que si yo me metía al seminario, iba a dejar ese trabajo de mis sueños, iba a perder esa novia, iba a alejarme de mis amigos y tal vez yo me iba a rajar del seminario, a lo mejor yo me iba a salir del seminario en algún punto. Imagínense, dejar todo lo que tienes, la vida de ensueño que tienes, entras al seminario, pasas un tiempo ahí y de repente descubres que eso no es lo tuyo y te sales y vuelves a comenzar de cero. Ese era un miedo tremendo que yo tenía. Tanto así que yo en mi primer proceso vocacional lo dejé a la mitad. Ya no lo terminé porque esos miedos eran muy grandes. Y dije, no, ya me conozco, yo voy a empezar algo y después lo voy a dejar. Después Dios me fue llevando a un proceso de distintas experiencias que me fueron dando una confianza en Dios y descubrir que sí, tenía miedos, pero el mayor miedo que yo tenía era el de defraudar a Dios. Ese miedo no lo he dejado, que es el que me hace esforzarme día con día haciendo lo que hago. Y yo ya le decía a la gente cuando descubrí eso, le decía, mira, si me meto al seminario y me salgo y no encuentro trabajo y termino vendiendo bonais en la calle, voy a ser el vendedor de bonais más feliz porque tengo a Dios en mi corazón y confío en Él. Y eso fue lo que me dio una certeza tremenda. Saber que estoy siguiendo a Dios y donde Él me lleve, sé que va a estar mi felicidad. Así que eso a mí me ayudó para vencer ese miedo de la incertidumbre si iba a perseverar o no iba a perseverar en esa vocación. Pero también en los procesos vocacionales también hay alegrías, hay gozos, hay bendiciones que descubrimos que nos van alegrando en ese proceso de elegir a Dios en mi vocación en específico. Padres, ustedes tendrán alguna experiencia de una alegría, de algo que no sabían que iba a venir con eso y que al dar ese sí, descubrieron ese regalo de Dios. Pues primeramente, una libertad padrísima,
¿verdad? Sí, o sea, en el sentido de que estás acá, a ver, y si hago esto y si no, lo que decías tú ahorita, ¿no? Y entonces cuando ya tú le dices a Dios, me pongo en tus manos, te sientes la persona más libre, más feliz y contemplas que se vale soñar y que los sueños, aparte de todo, en mucha parte no los fabrica uno. O sea, por ejemplo, en la noche nosotros nos dormimos y tú no puedes decir, voy a programar que voy a soñar tal o cual cosa. El sueño te va llevando. Y entonces el soñar desde que entré al seminario en poder celebrar la Eucaristía, en poder ayudar a la gente, el ir a los lugares, porque como yo soy misionero, ¿verdad? Siempre, pues lo que podía hacer en las misiones de muchacho, pensar que ahora puedo hacer mucho más, ¿verdad? El llegar, por ejemplo, hasta África o lugares así muy lejanos y llevar la palabra de Dios, el amor de Dios, el estar como frente a una parroquia, todo eso, ¿a poco no lo empiezas a ver desde que estás de seminarista cuando ves el ejemplo de otros sacerdotes, cuando empiezas a salir al apostolado como los muchachos seminaristas que vienen aquí, ¿verdad? Que empiezan a ver todo este mundo de alegría, de esperanza, son muchísimas, muchísimas cosas, pero las vives con una libertad que para mí ha sido siempre impresionante. O sea, nada te detiene porque estás de la mano de Dios. Acabo de cumplir en agosto 10 años de ordenado sacerdote y yo les puedo compartir que los 10 años de formación, los 10 años que fui seminarista, fueron los años más felices de mi vida. Ahí conocí a mis mejores amigos, ahí conocí a excelentes sacerdotes, ahí conocí un mundo de posibilidades, me divertí, pues todo lo que yo quería hacer en el seminario lo pude hacer. No crean que el seminario es aburrido, es una escuela de formación padrísima en donde tus amigos viven contigo 24/7, ¿verdad? Entonces para mí el seminario era algo padrísimo. Yo les decía que me fui muy rápido al seminario, descubrí mi vocación o me sentí muy llamado el 9 de julio, pero el 16 de julio, una semana después, de un viernes al siguiente viernes, fui aceptado en el seminario. Después les platico cómo fue la palanca para entrar. Pero yo entré al seminario el 7 de agosto. Es decir, 3 semanas después me fui al seminario. Y mi mamá al principio le costó mucho, lloraba mucho, no quería que estuviera ahí. Bueno, más que no quería, no entendía. Pero ella entendió que yo era muy feliz y que ese era mi lugar. Cada vez que me llevaba al seminario y yo me despedía, adiós mamá, adiós papá, y me iba con los otros seminaristas y disfrutaba al 100% ahí. Mi mamá dice que un día, de regreso a su casa, a casa de mis padres, dijo a mi papá, no Juan, yo ya entendí que ese es su lugar y que ahí está feliz, ya no voy a llorar. Y ahora en estos 10 años que tengo ordenado sacerdote, si en el seminario fui feliz, de sacerdote lo he sido 3, 4, 5 veces más. Y a mí me ha tocado pues una gracia especial de acompañar seminaristas y acompañar muchachos de proceso vocacional. Yo nunca he estado en una parroquia, las veo así de lejitos, ¿verdad? Y de todas me enamoro, ¿verdad? Pero mi servicio, mi trabajo, lo que Dios me ha pedido en estos 10 años, pues es esto de acompañar jóvenes en sus procesos de búsqueda y de respuesta a Dios. Y eso es como, no sé si ustedes han visto ¿se acuerdan del juego de video de Combat Mortal? ¿Verdad? Había un jugador, un mono que absorbía el alma de los otros y con eso se hacía más fuerte. Bueno, cuando yo estoy acompañando a los muchachos, siento que ellos me rejuvenecen y me hacen experimentar el gozo de Dios, porque Dios es súper creativo para llamar.
En estos 10 años de acompañante vocacional he escuchado muchísimas historias vocacionales y ni una es igual. Dios tiene esa delicadeza de llamarte de la manera única e irrepetible que nadie va a sentirse llamado como tú lo vas a sentir. Padre, ya no es Mortal Kombat, una es robar el colágeno de los jóvenes. Sí. Yo lo que he descubierto como un regalo de Dios es, les decía que Dios me permitió vivir el sueño que yo tenía, para después Él mostrarme que tenía un sueño mucho más grande para mí. Y la verdad, cuando yo descubrí el llamado de Dios, según yo estaba soñando, voy a ser un sacerdote, voy a estar en las parroquias, pues voy a bautizar, voy a hacer retiros, voy a hacer misas, voy a estar en los grupos juveniles, en fin. Entonces, pues así, nada más hasta ahí me lo imaginaba. Si yo me encontrara con ese seminarista que va empezando en el seminario, inocente, sin saber lo que venía, le iba a decir, ¿sabes qué? No tienes ni idea del sueño tan grande que Dios tiene para ti. Y eso es lo que hace para cada uno de nosotros. Tú puedes soñar algo para tu vida, pero te apuesto que Dios tiene algo mucho más grande para ti. Yo no me imaginaba estar haciendo lo que estoy haciendo. A mí me daba pena micrófonos, cámaras, todo eso. Ahí en el seminario se me fue quitando. Con el padre Darío hacíamos videos también. Ahí fueron los pininos. Pero estar haciendo lo que ahora hago, estar trabajando para aquí, para las comunicaciones, para las redes sociales, Latinoamérica, con el Vaticano y demás cosas ahí, yo nunca me lo había imaginado. Pero Dios sí tenía un plan y Dios nos va capacitando para responder a ese sueño tan grande que Dios tiene. Así que eso es lo que yo les puedo decir. Ustedes tienen un sueño, no es nada comparado con el sueño que Dios tiene para ti. Así que la invitación es, atrévanse a soñar junto con Jesús para que vayan viviendo y haciendo realidad ese gran sueño. Muy bien, pues ya preguntamos esto a los padres, pero también sería interesante escuchar algunas preguntas, alguna inquietud de los jóvenes que quieran ustedes saber sobre nuestro proceso vocacional, sobre la vocación, sobre lo que ustedes quieran. Si tienen alguna inquietud, díganlo, ¿sí? Muy bien, ahí va a estar Fer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber de los padres? Padres, ¿siempre van con sotana al baño o algo así? ¿Lo pueden hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá, de aquel lado. Ahí va. Que sí fue muy difícil como dejar todo, o sea, porque pues sí que tenía como la idea que quería y acá me dio como mucha duda como si era, no sé, como que sí fue difícil dejar todo. A mi novia le dolió más. Claro. A mi jefe también le dolió más. Sí duele. La verdad es que tú te acostumbras a algo y duele. Te da miedo, ¿no? Y es algo tuyo, ya es tu novia, ya es tu trabajo, ya son tus sueños, son los tuyos. Pero es lo mismo que el joven, el joven que se fue con Jesús. ¿Qué me falta por dar? Dijo, véndelo todo y dáselo a los pobres y sígueme. Y él prefirió quedarse con las riquezas. En cambio, Pedro, por ejemplo, él tenía nada más unas redes, una barca, lo dejó y mira dónde terminó Pedro. Terminó siendo la cabeza de la iglesia también, ¿verdad? Bueno, pues también nosotros tenemos miedos, es difícil, va a doler, sí, sin duda. Va a haber miedos tremendos, sí los hay. No es romántico así como las películas de los santos, que, sí, me habló Jesús y ya lo muevo detrás de él. No, es complicado. No sé si han visto la serie de Chosen, muestra muy padre la humanidad de los apóstoles, cómo fueron ahí venciendo, pero sí duele. No sé si los padres quieren decir algo. Ahorita que dice que sí fue difícil, fíjense, por poner una cosa, yo les digo que nada más tengo un hermano,
Entonces, no es lo mismo compartir la vida, las cosas, los momentos todos con un hermano, que cuando yo estaba en el curso introductorio éramos 50, ¿verdad? Entonces, todo eso era muy difícil para mí, pues el compartir con todos, el escuchar opiniones de todos. No es lo mismo tener a alguien así, ¿verdad? Algo que para mí también fue, pues que decía yo, me va a costar mucho. Yo soy muy inquieto, entonces desde pequeño a mí me encantaba viajar mucho, ¿verdad? Yo soy de esos niños de cartoncito, les digo yo, que les colgaban un cartón para mandarlo a otro lado y allá te esperaban. Pero yo decía, ¿cómo? Y a veces también me decían, oye, vas a estar 9 años, 8 años encerrado ahí, ¿verdad? Yo entré al seminario un 17 de agosto de 1980. Nadie había nacido aquí. Entonces, 17 de agosto. El día 29 de agosto ya estaba de viaje, porque la Beata María Inés había organizado un retiro en Cuernavaca y nos mandó llamar a nosotros. Y desde ahí los viajes no han parado, ¿verdad? Y ese gozo, por ejemplo, de estar viajando constantemente, como decía el padre Borre, ¿verdad? Al Vaticano, a África, a Costa Rica, a los Estados Unidos y todo, dices, aquella dificultad, si yo no la hubiera relacionado con el sueño y la hubiera convertido en pesadilla, me hubiera hecho dejar el seminario, ¿verdad? Decir, no, esto no es lo mío, no puedo. Pero hay que tener mucho cuidado con las pesadillas, con las ilusiones y con los sueños. Las pesadillas llevan al fracaso, las ilusiones se quedan volando y los sueños son los que se hacen realidad. Yo quiero decir algo muy brevemente. Creo que también es importante que te ubiques los sueños de Dios, tus propios sueños y los sueños que pueden tener los demás de ti. A veces tus papás pueden soñar cosas sobre ti. A veces tus amigos pueden soñar cosas sobre ti. A veces tu novia, tu novio pueden soñar cosas sobre ti, pero son sus sueños y no los tuyos. Tus sueños son los importantes, no los de los demás, porque los demás pueden pensar que estudie, que trabaje, que se case. ¿Y si Dios te llama a otra cosa? ¿Y si tú quieres otra cosa para ti? Entonces, sí, son importantes los sueños de los demás, pero lo importante es el sueño de Dios para tu vida. Como a los miedos, yo te preguntaba sobre si los miedos que ustedes tuvieron cuando tomaron la decisión de la seminario, como siempre presentes, o los han sabido cómo manejarlos para saber cómo continuar con su camino. Ok, pues en mi caso, les decía, tengo el miedo de defraudar a Dios, ese siempre lo he tenido, de no responder y no ser. De hecho, yo nunca, conciencia, nunca he tenido una crisis vocacional, es decir, dudar si estoy llamado o no a ser sacerdote. Gloria a Dios, nunca he tenido esa duda, siempre he sabido que Dios me llama a eso. Mi duda y mi miedo es, ¿estoy siendo el seminarista que Dios quiere que sea? O ahorita ¿estoy siendo el sacerdote que Dios quiere que sea? O sea, mi miedo es eso, oye, a lo mejor no la estoy armando. O sea, me voy a sentar con Jesús cuando me encuentre y le dije, ¿qué onda, Señor? ¿Cómo salí? ¿Sí llené tus expectativas? ¿Sí fue lo que soñaste? O sea, ese es mi miedo. Y creo que es un miedo muy, muy bueno en cuanto a seguirte esforzando. Fuera de eso, claro, hay más miedos, ¿no? Miedos de que algo pueda suceder, de tu familia, de tu entorno, pero creo que los miedos van evolucionando, van cambiando dependiendo de dónde estés. O sea, a lo mejor yo ahorita estoy en una comunidad donde no me da miedo, no me preocupo por los recursos económicos a lo mejor, pero mañana me mandan a un pueblito donde voy a tener que estar preocupado, ¿cómo le hago, no? A lo mejor ahorita yo estoy más preocupado de los jóvenes, ¿cómo puedo acercar a los jóvenes? Mañana me va a tocar preocuparme de cómo acompañar a los enfermitos porque me tocó ser capellán en un hospital. O sea, los miedos van cambiando dependiendo de donde el Señor te ponga.
pero sí hay miedos que perseveran y para mí sería ese de no defraudar a Dios. Sí, son como miedos existenciales, diríamos, ¿verdad? O sea, yo creo que todos compartimos lo mismo. Tengo miedo, Señor, de que tanto me amas y tanto me has dado que yo no vaya a responder, ¿verdad? Porque los otros miedos pienso que siempre son vencibles. Todo mundo tenemos miedo, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes cuando alguien lo eligen papa, por ejemplo, y tiene que salir al balcón a saludar a todo el mundo. ¿A poco no va a sentir miedo de lo que venga, de los años que sigan? Un párroco, como en mi caso, ¿verdad? O sea, claro que tiene uno miedo de que si el plan de pastoral va a funcionar o no va a funcionar, pero son vencibles, ¿verdad? Y el miedo existencial, pues siempre lo vamos a tener, pero al mismo tiempo, junto a esos miedos, pues está la confianza puesta en Dios, porque si has ido venciendo otros miedos, o sea, todos desde chiquillos teníamos miedo, ¿verdad? Cuando el papá o la mamá nos dice, aviéntate que aquí te cacho. O sea, sientes miedo, ¿verdad? Pero al rato ya cuando es la quinta aventada o sexta, ¿verdad? Ya agarras confianza y vuelo y sigues adelante. Yo creo que en nuestra vida así es. Confianza y más confianza en Dios. Yo creo que tenemos que distinguir en que una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Se me hace que el padre Borre se refiere como a este temor de Dios, sí. de no, pues no cumplir su voluntad, ofenderlo, lastimarlo. Pero yo creo que es importante no quedarnos con los miedos, porque los miedos paralizan. Cuando tú eras niño y estabas en tu casa en la noche y de repente había una ventana y entraba la luz y el montón de ropa que dejaba tu mamá ahí hacía que pareciera que eso era como un fantasma, tú estabas ahí, volteabas, te despertabas y lo mirabas y el miedo te paralizaba y no te podías mover de la cama. Te quedabas ahí engarrotado porque te asustabas. El miedo paraliza. Y fíjense, lo contrario al miedo no es la valentía. Lo contrario al miedo es el amor. Porque el amor es el único motor que te mueve. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo, porque el miedo es el único que te detiene. Si tú estás pensando en una opción vocacional a base de tus miedos, ahí te vas a quedar. Tienes que pensar en una opción vocacional a base del amor de Jesús, que te mira no porque seas el mejor ni porque seas el peor, sino que simplemente te mira con amor y te llama. Y esa misma llamada que Jesús le hizo a Pedro, a Santiago, a Bartolomé, a San Pablo, a la Madre María Inés, a San Francisco de Asís y a todos los santos, es la misma llamada que tú puedes experimentar en tu corazón, porque es el mismo Dios, el Dios del amor, que llama y no defrauda. Buenas tardes. En este caso, la pregunta es para usted, ¿cómo fue el discernir que su vocación no era el matrimonio? ¿Cómo fue darse cuenta que la vocación no era el matrimonio? ¿Qué fue ese detonante, ese llamado para irse a la vocación sacerdotal? ¿Cómo fue ese caminar? Y alguien que está buscando esa vocación, ¿qué le puede decir? Muy bien. Fíjense que yo descubrí mi llamado el 19 de noviembre del 2006 a las 7:30 de la noche. Bueno, a las 7:20 de la noche yo nada más me imaginaba casado. De hecho, yo ya tenía un plan. O sea, yo me iba a casar, yo iba a tener una familia. Yo era consultor, asesoraba empresas, entonces dije, voy a comprar como una casa de retiros grandota para hacer retiros para iglesias, para grupos y demás, pero también para empresas. Y las voy a llevar a las empresas para hacer cursos, talleres con valores cristianos. Yo ya tenía todo mi plan ya de, no, voy a tener 2 hijos, un hombre, una mujer, en fin, así todo.
Y cuando empecé, yo descubrí, porque estaba platicando con un seminarista y mis amigos empezaron a llegar y me empezaron a echar carrilla y decir, ¿qué onda, Borre? ¿Quieres entrar al seminario? Y yo, no. Y llegaba otro, mira aquí el Borre que quiere ser padrecito. Y yo, no. Y empezaron a llegar mis amigos ahí en el atrio y pues uno y otro preguntándome. Y yo en mi mente, no quiero, y no es lo mío. Pero de repente dije, a ver, pero cuando estoy trabajando, dejo de hacer mi trabajo, me pongo a preparar un tema que voy a dar allá en la iglesia. Y cuando estoy con mi novia, platico de cosas que viví en la iglesia, en un retiro o algo. Estoy con mis papás y les pido ayuda para preparar un material que voy a hacer para un evento de la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia me siento pleno, me siento feliz, de aquí soy. Y entonces mi mente como que empezó a agarrar onda y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando en matrimonios, en la novia, en trabajo y demás? Si lo que me está haciendo feliz, aunque me da miedo, pero me hace feliz, es estar en la iglesia y hacer lo que hago en la iglesia. Y lo que hace un sacerdote me da una felicidad, una plenitud. Entonces, creo, esa noche fue así como cuando estás buscando tus lentes y no te das cuenta que los tienes puestos. Porque yo no había descubierto todos los signos en mi vida que Dios me había marcado, de que, así como que Dios se cansó de que, hey, te estoy hablando, vas a ser sacerdote. Y yo, no, me voy a casar. Te estoy hablando, vas a ser sacerdote. Y yo, no, aquí estoy con mi trabajo súper chido. Y hasta que me mandó como a 12, 13 amigos a que me estuvieran pregunte eso. Y el Espíritu Santo creo que trabajó el doble ahí. Y yo el 20 digo, wow, sí es cierto, se me hace que esto es lo mío. Para mí fue ese el proceso. O sea, ahí se me cambió el chip de pensar en matrimonio a pensar en sacerdote. A mí, ese fue el mío, no sé ustedes, padres. ¿Alguna de las chicas que están aquí, de las muchachas, jugaron a las muñecas de chiquitas? A la casita. Algunos de los huercos de los chavos jugaron con los carritos. Todavía, ¿verdad? Nos gustan, ¿verdad? Ya están más grandes. Y ahora de veras. Pero fíjense, cómo nuestros juegos, desde que somos pequeñitos, van siempre como que dirigidos por la vocación más popular de todas. ¿Cuál es? Es el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera todos estamos diseñados para casarnos. O sea, todos tenemos todas las posibilidades para casarnos. O sea, Darío, Borre y yo no estamos aquí porque no habíamos servido para casarnos, ¿verdad? Sino que el momento ese de la vocación que preguntaban ahorita, ¿cómo te das cuenta o así? Es precisamente cuando después de esa etapa de juegos, que estás siempre en una misma vocación, vas encontrando que hay la forma de poderte realizar de otra manera. O sea, algunos dicen, no, yo no me quiero casar, ¿verdad? La soltería. Pero en algún otro momento viene esto que decía el padre Borre. Te empieza a gustar muchísimo esta vida de la iglesia y ves, como les platicaba yo cuando estaba en el grupo de jóvenes, ya armamos todo el horario, ya tenemos todo listo, pero no hay padre que venga a confesar, no hay padre a celebrar la misa, y a mí me gusta. Ahora, ¿cómo es esa decisión? Una decisión necesariamente implica una elección, y elegir automáticamente quiere decir renunciar. O sea, por ejemplo, para la vocación hacia el matrimonio, que empieza con el noviazgo. A ti te gusta un muchacho, ¿verdad? Y te gusta de repente otro y otro, ¿verdad? Este porque es bien aplicado y aquel porque está de revista, ¿verdad? Y este es bien millonario, ¿verdad? Y en fin. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que renunciar a dos de ellos para elegir uno. Igualmente acá, ¿verdad? O sea, esa chava me encanta, ¿verdad? Bien padre que me llevo con ella, pero tengo que decidirme por una porque hay que renunciar. Entonces, en la vocación nuestra, no es que el matrimonio no haya servido para nosotros, no es que no nos guste, sino que elegir quiere decir automáticamente renunciar, y siempre se elige
como nos explicaba Borre ahorita, siento yo, ¿verdad? Lo que más te gusta, lo que más te hace feliz, lo que más te realiza. No sé qué nos diga Darío. Yo quisiera completar esto también, pues que la iglesia tiene un lugar para el discernimiento y es el centro vocacional. El centro vocacional que gracias a Dios, pues no solamente lo conformamos los padres o seminaristas que estamos ahí, sino que entendido el centro vocacional como este lugar para el discernimiento, comienza en tu parroquia. Él preguntaba sobre cómo identificar, pero también qué hacer cuando tengo inquietud vocacional. Paso número 1, habla con tu párroco, acércate con tu sacerdote. Tengo inquietud vocacional, ¿verdad? Me da miedo si Dios me llama al sacerdocio o a la vida misionera o a la vida religiosa. Bueno, pero siempre es importante que alguien nos escuche y que alguien nos acompañe, que nos oriente. Yo fue lo primero que hice. Cuando me sentí llamado por Dios, al siguiente día fui a hablar con mi párroco y le dije, siento esto. Y ya él platicó conmigo y me orientó a los pasos siguientes para encauzar esta inquietud vocacional. Entonces, esto es el paso número 1. El paso número 2 es, haz proceso vocacional. El proceso vocacional no significa que te vas a meter al seminario o te vas a ir de monjita, ¿verdad? No se asusten, más bien es un tiempo para ti y es un tiempo para Dios. Es un momento en tu vida en donde puedes reflexionar, discernir, escuchar lo que Dios quiere de ti y a partir de eso, acompañado de un sacerdote, una religiosa, un matrimonio, poder hacer un verdadero discernimiento que te haga hacer una opción de vida. El padre Alfredo decía algo muy importante, siempre ante una opción hay una renuncia, pero la vida se construye a base de opciones. La vida se construye a base de decisiones. Soñar es muy bonito y hemos dicho que la vocación es el sueño de Dios aquí. Pero si tú te quedas en el sueño, ahí te vas a quedar. Lo tienes que aterrizar. Y aterrizar un sueño es decidir, optar y moverte a responder. Y yo nada más para ya terminar, algo que a mí en lo personal me ayudó mucho, pero bastante, yo hice 2 procesos vocacionales. ¿Cuál fue la diferencia de uno u otro? ¿Qué fue lo que hice en particular? Antes de empezar el segundo, tuve la oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe y frente a la Virgen de Guadalupe yo le dije, Mamita María, dicen que tú tienes palancas en el cielo, así que de ti depende, o sea, tú vas a ser ahora la madrina de mi vocación y de ti depende que yo llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Y yo me comprometo a rezar el rosario, que en ese momento no me gustaba. Dije, ahora lo voy a rezar todos los días para que tú me ayudes. No tienen ni idea. De ser un camino pedregoso, pasé a una autopista y me empezaron a suceder muchas diosidencias, muchas maneras en que Dios me marcaba que ese era mi camino. Así que también les recomiendo, llamen a la Virgen, a cualquier advocación, pero díganle a la Virgencita que les ayude en su vocación. Y van a ver que así como lo hizo en las bodas de Caná, ella les va a decir, hagan lo que Él les diga. Así que esa es la recomendación plus para el proceso vocacional. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Gracias a todos y a los padres por acompañarnos. Normalmente terminamos este programa de Entre Curas con una breve oración y la bendición a todos los que nos están viendo y a todos los que están ahora aquí presentes también por primera vez en vivo. Así que nos ponemos de pie. Y vamos a hacer una oración que me acuerdo que muchos hacíamos, que todavía se sigue haciendo, pero vamos a hacerla. Y repitan conmigo, Señor, danos vocaciones. Señor, danos vocaciones. Señor, danos muchas vocaciones. Señor, danos muchas vocaciones.
Señor, danos muchas y muy santas vocaciones. Señor, danos muchas y muy santas vocaciones. Y juntos damos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y muchas gracias a todos.